Vamos a ver ejemplos bíblicos del temor a Dios en la Escritura. Acompáñame rápido a Nehemías capítulo 5. Acompáñame, por favor. Muchos dicen, ay, él predica mucho. Sí, estamos en tiempos finales y la iglesia moderna es un desastre. Necesito predicar mucho. Nehemías 5:15 dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, antes de Nehemías, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. El temor de Dios te hace tomar decisiones correctas, sabias, inteligentes y no oprimir. Temor de Dios cuando administras dinero. No sé de ustedes quiénes administran dinero. Quizá algunos cobran dinero, algunos entra en sus manos dinero que no les pertenece. Lo manejan bien como para el Señor. Nehemías tuvo temor de Dios y no oprimió al pueblo. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de gente que no tiene temor de Dios. Salmo 36:1. Salmo 36:1. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Y lo complementa Romanos capítulo 3. Ya casi acabamos. Romanos capítulo 3, verso 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Te voy a intentar explicar con ejemplos qué es el temor de Dios. Antes de casarte, si tienes temor de Dios, buscas que tu esposo o tu esposa, tu futura pareja, sea una persona convertida, nacida de nuevo del agua y del Espíritu, que ame a Dios más que a ti. El amor de Dios te lleva el temor a Dios te lleva a tomar una decisión correcta al momento de casarse. Al momento de tomar un trabajo, ese trabajo hace injusticia, daña al prójimo, es de tropiezo, no tomo ese trabajo. Por ejemplo, servir bebidas alcohólicas, por ejemplo, vender cigarros, etcétera, no tomo ese trabajo. El temor de Dios me previene de eso. La ropa que elijo para vestirme, enseño mi desnudez, está muy pegada o muy destapada. El temor de Dios te enseña a elegir prendas adecuadas que hagan que tu cuerpo no sea instrumento de injusticia, que te codicien en la calle y adulteren en los corazones con tu cuerpo. El temor de Dios te enseña a no tatuarte, a no ponerte piercings, a no drogarte, a no mentir, a no robar, a no meter anatemas a tu casa. El temor de Dios cuando se enciende en ti, te acuerdas que yo tengo un rosario, un crucifijo, un escapulario, tengo idolatría, tengo caricaturas satánicas y todo eso lo voy a destruir, lo voy a sacar de mi casa. El temor de Dios te hace sacar los anatemas. El temor de Dios te hace orar, leer la Biblia. Sabes que lo más importante es Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El temor de Dios te guarda y te preserva, te libra de tomar malas decisiones. Y el temor de Dios es algo tan vital e indispensable. Voy a leer rápido varios pasajes porque ya casi acabamos. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor a Dios, de Dios. Cuando una casada se sujeta a su marido es porque teme a Dios. Cuando un trabajador se sujeta a su jefe y no es respondón ni grosero, es porque teme a Dios. Cuando un trabajador llega temprano, es disciplinado, hace las cosas bien, maneja de forma íntegra lo que se le da responsabilidad, teme a Dios. Cuando un joven se sujeta a un anciano, a un mayor de edad, es porque teme a Dios. Cuando tú en la calle te sujetas a un policía, a un oficial, a un soldado que te pide, por ejemplo, revisar tu automóvil, en el temor de Dios eres reverente a la autoridad. El temor de Dios te hace no burlarte de tu presidente, no hacer memes del presidente de tu país. El temor de Dios te hace respetar a la autoridad. ¿Sí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Un niño, un adolescente cristiano convertido, si tiene temor de Dios, lo que hace es
respeta al profesor, respeta a la autoridad, y aunque la autoridad esté mal, el subordinado le dice con respeto su punto de vista, nunca lo ofende. Porque si la autoridad está mal y tú atacas a la autoridad de una forma indebida, a ti te cuenta por pecado, aunque la autoridad esté mal. ¿Sí? Dios puso a los presidentes de las naciones. Fue Dios. Y Dios a veces los puso para castigar, porque Dios sabe que la nación merece castigo por su pecado. Pero a pesar de que sea un mal presidente y haga daño y robe y haga injusticia, si tú le dices groserías al presidente, Dios te cuenta a ti por pecado y no estás andando en el temor de Dios. Puedes hablar tu punto de vista con respeto y con reverencia, pero sin ofensas personales. El temor de Dios es algo extremadamente importante. ¿Sí? Pídele al Señor que te dé temor de Dios, porque eso preservará tu vida. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, Dios le avisó que venía el diluvio y preparó un barco de casi 100 metros de largo para que se salvara su familia. En el temor de Dios se esforzó y en 100 años completó la construcción del arca de Noé. Nosotros sabemos que viene el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros sabemos que viene la tribulación y la gran tribulación. Nosotros sabemos que vienen las decapitaciones masivas, la guerra mundial, la guerra nuclear, los megatsunamis, los megavolcanes, los megaterremotos. Y con temor de Dios preparamos nuestra propia vida espiritual y la de nuestra familia para nuestro encuentro con el Señor Jesús en el aire cuando suene la trompeta. El temor de Dios te prepara para el arrebatamiento de la iglesia. Te prepara para el arrebatamiento de la iglesia. El temor de Dios hace que tú guardes tus ropas espirituales, cuides tu vida de oración, de lectura de la Biblia. Así como Noé sabía que vendría el diluvio indudablemente, así tú y yo sabemos que Jesús ya va a regresar. Y nosotros guardamos nuestras ropas en el temor de Dios. ¿Sí? Sabes que viene el arrebatamiento de la iglesia y te preparas para la venida del día de Dios y del regreso de Jesús. Y hay muchos ejemplos del temor de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, verso 20, podemos notar cómo los siervos de Faraón tuvieron temor cuando Moisés les dijo que vendrían ciertas plagas, y dice que el temor de la palabra de Jehová hizo que los criados guardaran sus criados y sus ganados en su casa. Y hay muchos otros ejemplos del temor de Dios, ¿sí? ¿Tú temes a Dios? ¿Tus decisiones son en base al temor de Dios? Siempre considéralo en todos tus caminos. Pon a Dios primero en todo. Medita, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿A Dios le agrada? ¿No le agrada? Considera a Dios que es correcto, es su voluntad. Siempre, siempre, siempre tienes que considerarlo en todos tus caminos. En la música que escuchas, en los amigos que tienes, en el trabajo que tienes, a lo que te dedicas, las conversaciones que dices, lo que piensas, lo que haces. El temor de Dios puede salvarte la vida. Y ya para terminar el capítulo, vamos a regresar a Miqueas capítulo 6, verso 10. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Hay kilos que no son de a kilo, hay litros que no son de a litro, hay medida escasa que es detestable a los ojos de Dios. Justicia pide Dios de nosotros. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? No sé si aquí nos está escuchando alguien que sea propietario de una gasolinería, de un lugar donde se surte diésel, gasolina, combustible. ¿Das litro de a litro, galón de galón? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua engañosa en su boca. Por esto yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Dios puede asolarte por tus pecados y hacerte enflaquecer si Él ve que no le agradan tus caminos. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Miren, hay personas que sí están llenas del Espíritu Santo, tienen gozo de Dios, tienen paz, tienen alegría, tienen amor. A veces les pasan cosas malas, pero se mantienen en fe, se mantienen en fuerza espiritual. Pero hay otros que siempre están decaídos, siempre están mal, no se levantan. ¿Por qué unos sí están llenos del Espíritu de Dios y otros no? Porque hay unos que caminan en justicia y otros no.
Dios quiere darle a todos las aguas vivas que saltan para arriba y llenarte de gozo y júbilo en tu corazón, pero no todos caminan en justicia. Y si no caminas en justicia, Dios no puede llenarte de su Espíritu Santo, del gozo, la paz y la alegría. Tienes que corregir muchas cosas en tu vida y enderezarlas. No es que Dios sí le da a unos sí y a otros no. No, es que hay unos que le obedecen y otros no. Hay casos en los que las cosas no mejoran con oración, mejoran con obediencia. Hay mucha gente que tiene trapos sucios, tierra debajo del tapete y lo sabe y no tiene ganas de cambiar. Van a orar y será en vano porque el gozo de Dios no vendrá sobre ellos porque hay cosas que hay que corregirse y no están dispuestos a hacerlas. Por esto, dice verso 14, comerás y no te saciarás y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto es vino, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri era un rey pagano de Israel, se han guardado. Y toda obra de la casa de Acab era uno de los reyes más perversos de Israel, esposo de Jezabel la bruja, ¿se acuerdan? En los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Y Miqueas contiende contra el pueblo de Israel por la injusticia, cuando Dios les dio misericordia y bondad. Vimos dos cosas principales en este programa, he terminado. La primera es recordar las misericordias y las bondades de nuestro Dios, siempre, y darle gracias a Dios, ¿sí? Y serle fieles y no tener vista corta y no olvidar la antigua purificación de nuestros pecados. Y la segunda cosa que vimos hoy es tener temor de Dios en todos nuestros caminos y en toda nuestra vida. Si tienes temor de Dios, sí vas a llegar al reino de los cielos. Yo sé que algunos de ustedes tienen mucho temor de Dios y otros no tanto. Y yo le pido a mi Dios que tengas más temor de Dios y que el temor de Dios te guarde, te guíe, te proteja y ese temor de Dios, Dios lo perfecciona en ti para que puedas llegar a su reino. ¿Eres papá? ¿Eres mamá? Enséñale a tus hijos, a tus hijas el temor de Dios. Hablen el temor de Dios en el hogar. Platiquen todo este tema y vean si el hogar se sujeta al temor de Dios.